Desde fines de la década del 70, los organismos financieros internacionales y los grandes centros de poder impulsan una serie de reformas económicas denominadas neoliberales. Estas reformas, conocidas como el Consenso de Washington, pregonan una menor intervención del Estado en los problemas económicos y sociales en pos de obtener un mayor equilibrio fiscal y más solidez financiera. A comienzos de 1983, Argentina atraviesa una aguda crisis económica y social. Más de 7 años de dictadura dejan un país empobrecido, endeudado y dependiente de los organismos de crédito internacional, con su aparato productivo destruido y la mayor parte del capital concentrado en unas pocas manos. El endeudamiento progresivo y la destrucción sistemática del Estado acentúan la crisis política del gobierno militar y lo arrastran al borde del abismo. Mientras la dictadura más sangrienta de la historia argentina inicia su salida del poder, el rumbo económico del mundo cambia. América Latina tiene casi 40 millones de analfabetos y 110 millones de adolescentes que no terminaron la escuela primaria. Como si fuera obra de un fatalismo geográfico, según donde se haya nacido o se viva, se disfrutan de más o menos posibilidades de educación. Los niños de las escuelas rurales y de los barrios periféricos de las ciudades sufren una doble desventaja, ya que carecen de recursos suficientes tanto en sus hogares como en las aulas. La Organización Internacional del Trabajo informó que 8 países alcanzan tasas de asistencia escolar de al menos 95% en el grupo de entre 7 y 14 años.
Se trata de Brasil, Bolivia, República Dominicana, Argentina, Perú, Panamá, Venezuela y Colombia. Sin embargo, en Nicaragua, Honduras y Guatemala, todavía más de 1 de cada 10 niños sigue fuera de la escuela. La educación y la capacitación como motor del desarrollo económico y el crecimiento es un nuevo paradigma surgido a fines del siglo XX y comienzos del actual, y se incorporó como indicador estratégico en los procesos capitalistas de inversión. Numerosos especialistas coinciden que la inadecuada educación en América Latina es uno de los principales motivos de la desigualdad social y la pobreza. La mejoría en la calidad educativa, según estos investigadores, incidirá en la reducción de la marginalidad y conllevará mejoras sustanciales en las áreas de salud y de seguridad pública. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo sostiene que es imprescindible equipar los sistemas educativos con mejores escuelas y mejores maestros, y que esto requerirá políticas innovadoras y una clara autoridad del Estado. El último informe de la UNESCO coincide en el diagnóstico y propone vías de acción en una región donde el 20% de los niños y niñas no completan la escuela primaria y el nivel medio es un privilegio de una minoría social y económicamente acomodada. Según este estudio, los adolescentes de las clases medias y altas de los sectores urbanos logran trayectorias educativas exitosas, y aquellos que provienen de las familias más pobres, de las comunidades originarias o de los sectores urbanos más marginados son quienes frecuentemente ven frustradas sus posibilidades educativas o acceden a prácticas de menor calidad. Las grandes desigualdades que resultan de la injusta distribución de la riqueza constituyen un obstáculo que deberá ser removido si se pretende avanzar hacia el logro de las metas. El estudio subraya la necesidad de fortalecer a los estados en su capacidad de orientar los procesos económicos, sociales y educativos para que ellos puedan garantizar en todo su territorio una educación de calidad. Cuando cada paraguayo, cuando cada boliviano, cada argentino o cada brasileño pueda describir de puño y letra la historia de su futuro, ya nadie más le podrá robar la esperanza. No tiene. En los años 80, los países centrales impusieron sus duras recetas neoliberales en América Latina. Pero hacia finales de siglo, esas medidas comenzaron a mostrar sus fisuras. Las economías de los países emergentes se desmoronaron y quebraron. Las industrias nacionales generaron desocupación y marginalidad. En ese contexto de crisis volvió a sonar con fuerza el nombre de un economista olvidado hacía tiempo, John Maynard Keynes, para muchos el economista más importante del siglo XX. Keynes fue un teórico y académico inglés que propuso políticas proteccionistas y el fortalecimiento del Estado.
Sus teorías dominaron la economía entre los años 1930 y 1970. Keynes sostiene que el mercado no se regula por sí mismo, sino que necesita la intervención del Estado. Propone políticas de fomento del trabajo, redistribución de ingresos, subsidios y seguros de desempleo. Esa imagen de Estado presente se traduce luego en el concepto Estado de bienestar, también llamado Estado benefactor. Provee y garantiza los derechos de salario, salud y educación a la totalidad de los habitantes de un país. Sus postulados, que tuvieron éxito en las primeras crisis del capitalismo, se mostraron también vigentes y reaparecieron con fuerza tras la crisis del neoliberalismo. Keynes plantea que si hay desempleo, los gobiernos están obligados a fomentar la creación de puestos de trabajo. Este argumento se opone a la idea liberal que sostiene que el mercado tiende a regularse por sí mismo. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la producción. Y la producción está estimulada por la capacidad de compra de bienes y servicios.